Pero ¿cómo nos podría adquirir? Bueno, tendría que ser legalmente. Dios no es ilegal, Dios es legal. Dios nos compra legalmente. Para que pudiera comprarnos a nosotros, o para que pudiera perdonarnos a nosotros, tendría que utilizar la propia palabra que él declaró con su boca. Como Dios es el que hizo su ley, Dios tenía que respetar su ley que salió de su boca y cumplir la ley que él mismo hizo. Muchos de nosotros ponemos reglas en nuestra casa, en nuestro negocio, en la iglesia, inclusive en el liderazgo, pero nosotros no cumplimos la ley que nosotros pusimos y queremos que los demás sí se obliguen a cumplir la ley que nosotros pusimos. Dios, cuando estableció su ley, él primero tenía que cumplir la ley, porque el que estaba delante de él se llamaba Satanás, juzgando lo que Dios hacía, oponiéndose a todo lo que Dios hacía. Por lo tanto, Dios tenía que cumplir lo que él mismo había decretado que tenía que hacer. Por ejemplo, dijo él: toda alma que pecare, ésta morirá. Entonces no podía vivir ningún alma sino si había pecado. Y como todos habíamos pecado, todos teníamos que morir. Entonces, Dios sabía que todos teníamos que morir. Y dijimos la vez pasada que había muerto una gran cantidad de gente en el diluvio, que había muerto una gran cantidad de gente en Sodoma y Gomorra, que habían muerto muchos cuando Moisés descendió del monte con las tablas de los 10 mandamientos. Murieron muchos abajo porque desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios. Y como estaba escrita esa ley de que toda alma que pecare esta moriría, entonces, como todos pecamos, todos estábamos ya separados de Dios y íbamos desfilando hacia la muerte. De hecho, por eso la enfermedad todavía asola a muchos de nosotros, porque nuestros pecados, aunque ya fueron perdonados, todavía nosotros no creemos muchas verdades que están escritas en la Biblia y por eso no sanamos. La incredulidad nos conduce a la muerte a través de la enfermedad todavía, a los que somos incrédulos, y cuando Dios nos hace creer, sanamos de inmediato. El detalle de la Escritura es que tenemos que creer todo lo que Dios dijo. Cuando Moisés subió al monte a sacar los 10 mandamientos de la boca de Dios, Dios los escribe con su dedo en las piedras. Cuando Moisés regresa y ve al pueblo que ha pecado, Moisés se enoja mucho contra el pueblo y azota las piedras y las despedaza entre las rocas. Dios sube una segunda vez a Moisés para que le diera las tablas, pero ahora ya no las escribió por el dedo de Dios, sino ahora las tenía que transcribir a tablas con un cincel y con un martillo. Ya Moisés ya hizo la obra, porque Dios se las dio una sola vez y después ya le costó trabajo a Moisés. Así lo mismo pasa con nosotros. Nosotros ya tenemos la Escritura. Si nosotros no la creemos, bueno, la vamos a sufrir a través de hospitales y muchos medicamentos que tenemos que estar tomando para sanar. O sea, ya es en nuestras fuerzas. Ya no es tanto por lo que Dios dijo. Sí vamos a sanar por lo que Dios dijo, pero tenemos que pasar por sufrimiento y dolor porque no hemos creído. Si nosotros creemos todo lo que Dios dice, nosotros estaremos siempre en paz y bien. Entonces, volviendo al asunto que nos compete, 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguna criatura, ¿verdad?, es de Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El problema aquí en el que nos involucramos la vez pasada era en que cómo podríamos permanecer en Cristo. Y según el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo, recuerdo si era 51 o 52, hablaba acerca de que nosotros permanecemos en Él si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre. 54. Bueno, búsquenlo por favor. Dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, este permanece en mí y yo permanezco en él. Así dice con claridad. Dice con mucha claridad: este permanece en mí y yo permanezco en él. Cuando nosotros vemos 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nosotros podemos ver
que para permanecer en Cristo necesitamos comer su carne y beber su sangre. Permanecer en Cristo significa que vamos a creer nosotros que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos que comer es la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza y la doctrina de los apóstoles es la que tendríamos que saber, aparte de que tenemos que participar del partimiento del pan y del vino. Cuando nosotros hacemos esto cotidianamente o muy seguido en la iglesia, estamos participando de la carne y de la sangre. Está muy fuerte el sonido, por favor. ¿Te puedes bajar algo? Oigo muy fuerte. Más bajo. Bien. Si nosotros vemos en 2 Corintios 5:17 que permanecer en Cristo todavía le puede bajar tantito, por favor. Más todavía. Mucho más. Bájele más. Suele un poco. Si me miran. Sí, si nosotros, perdón, pero estamos adecuando el sonido. Si nosotros entendemos esta parte de estar en Cristo, dice si alguno está en Cristo, muchos lo interpretan como haber recibido a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Realmente es eso, pero no así de literal como se escucha. Es recibir a Cristo, es realmente nosotros recibir dentro de nuestro entendimiento que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es recibir a Cristo. Comerle a Él es estar recordando la obra de Dios a través de la Escritura. Es estar leyendo en la Escritura la obra de Dios. Esto es lo que enseñaban los apóstoles. Que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Después la enseñanza de los apóstoles ya iba a la obra de Jesucristo, toda la obra espiritual, no la obra natural, la obra espiritual. Y después, al terminar, lo que los apóstoles enseñaban era hasta la ascensión de Jesús. Y después ya daban lineamientos para poder vivir, de acuerdo a lo que Dios les daba por vía de concesión, decir para que se hiciera. Esa era la enseñanza de los apóstoles. Si nosotros en la enseñanza de los apóstoles descubrimos que ahí está concluido el Evangelio, ahí nosotros podemos entender que estar en Cristo es comer todas esas cosas, comerlas. Esa es la carne de Jesús. Pero beber la sangre significa algo mayor, porque la sangre tiene que ver con la muerte. La sangre ya tiene que ver con un sacrificio, con derramamiento de sangre, o sea, con la muerte de alguien. Jesús murió en la cruz. Era parte ya de la enseñanza de los apóstoles que ahora la sangre iba a venir a perdonar nuestros pecados. Y si nosotros somos perdonados, todos nuestros pecados son perdonados, nosotros entonces para poder beber la sangre, aceptarla como nuestra, tenemos que con nosotros también perdonar a los hombres sus pecados. Más bien, no sus pecados, sino todas sus agresiones que nos han hecho a nosotros. Porque el único que perdona pecados es Dios. Nosotros solamente perdonamos a los hombres las agresiones que cometen contra nosotros. Si nos maldicen, si nos faltan al respeto, si nos humillan, si nos traicionan, si nos son infieles, si nos roban, si nos hacen cosas, cualquier cosa que nos hagan, nosotros tenemos que perdonar a los hombres sus pecados. Si nosotros perdonamos a los hombres sus pecados, ahí estamos bebiendo la sangre de Jesucristo. Si nosotros admitimos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros,
y explicamos lo que Él hizo en la tierra, la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús, la entronización de Jesús, la venida de